La obra de Neuronas, Emociones y Motivaciones fue escrita por Germina Pasantes. Esta obra fue publicada originalmente en el año 1985. Sin embargo, se publicó la primera edición en el año 1997. La segunda edición fue publicada en el 2003 y la primera edición electrónica en el 2010. Dicha obra, la que fue leída, es la edición electrónica publicada en el año 2010. Esta obra tiene una extensión de 154 páginas. El título de la obra hace referencia a la íntima relación que existe entre el sistema nervioso central y las diferentes sensaciones que como individuos día a día experimentamos, entre las cuales se hallan las motivaciones y las emociones. Por otro lado, existe una gran relación entre el título de esta obra y su contenido. Cuando nos habla de neuronas, emociones y motivaciones, uno puede entender que se habla y que se podría hablar de diferentes perspectivas a lo largo de la obra, pero en sí se relaciona de una manera que el título se va detallando y describiendo a lo largo de la obra. Diferentes emociones y sensaciones que puede sentir una persona, como el estrés, la ansiedad, la depresión, la euforia, el erotismo, entre otras, se van a ver determinadas por innumerables conexiones que están presentes en el cerebro a través de las células que conforman el mismo, que son las neuronas, y los diferentes centros alojados en el cerebro que permiten que se den estas conexiones. A través de estas conexiones es que una persona es capaz de experimentar las sensaciones, las emociones, el estrés, la ansiedad, entre otros. Además, se relaciona debido a que entre las neuronas, unas pequeñas moléculas que se llaman neurotransmisores son las que permiten que nuestro cerebro pueda comunicarse entre sí para que se puedan generar estas diferentes emociones. De esta manera, el contenido del libro está muy relacionado con lo que quiere decir esta obra. Por otro lado, se muestran ciertos desafíos a lo largo del texto, sobre todo para el lector, debido a que si no es un conocedor en el área médica, no puede comprender de manera adecuada qué es lo que quiere decir el texto, de qué es lo que está hablando. Sin embargo, la autora utiliza muchas gráficas a lo largo del texto, lo que permite que esta lectura no sea tediosa y atrae un poco más al lector debido a que despierta el deseo para comprender la información que presenta, el deseo para investigar más a fondo acerca de estos temas que a fin de cuentas describen cómo cada uno de nosotros vivimos y llevamos día a día nuestra vida. La obra empieza explicando el funcionamiento del cerebro, un órgano tan importante que todo ser humano posee. El texto explica, con respaldo científico, diferentes trastornos conocidos y bastante comunes en la sociedad, tales como la depresión, la ansiedad y la esquizofrenia. Al final, la obra habla sobre dos características muy importantes en la vida de todos: el amor y el erotismo. A pesar de que la ciencia no ha determinado cómo ni dónde surgen estas emociones, la autora trata de dar su mejor explicación sobre su entendimiento del tema. En mi opinión, esta obra es muy impactante. Personalmente, no me llama la atención temas de los que se hablan en la obra. Sin embargo, es interesante cómo el autor plantea los temas de la física, biología y química y cómo logra captar la atención del lector con el lenguaje que maneja, tanto técnico como informal. Y de esta manera explicar desde el funcionamiento del cerebro hasta el erotismo y sexualidad. El texto es sumamente interesante y de gran interés cultural. Considero que fue una muy buena decisión incluir el libro en la colección del Fondo de Cultura Económica, dado que, aunque a simple vista parece pertenecer a una rama de estudio muy particular, en realidad habla sobre temas que se viven diariamente en la sociedad. El lector se ve fuertemente atraído, especialmente en los capítulos donde se habla sobre el amor, el erotismo, la depresión, la ansiedad, la agresividad y la esquizofrenia. Capítulos donde hay menos términos técnicos o científicos que facilitan el aprendizaje. De manera personal, este texto me pareció muy interesante, ya que la autora utiliza un lenguaje técnico médico para describir ciertos conceptos, pero de igual manera lo relaciona con un lenguaje coloquial
permitiendo así que cualquier persona interesada pueda leer este texto. Y además de el lenguaje que utiliza, aborda temas muy importantes en la actualidad, como ser la depresión, diferentes enfermedades como las del espectro autista y diferentes emociones que siente un individuo, y les da un abordaje profundo, médico y con fundamento científico que permite que el lector pueda comprender y darse una idea de cómo están funcionando las cosas dentro de sí y los efectos, por ejemplo, que muchas sustancias nocivas o adictivas tienen sobre el organismo. De esta manera, si cada uno de nosotros queremos comprender un poco más acerca de cómo funciona nuestro cerebro y cómo podemos procesar cada una de las situaciones, emociones que sentimos y que vivimos cada día, es muy recomendable poder leer este libro para comprender un poco más acerca del funcionamiento de nuestro cerebro.